Cada parada tiene un relato, cada pasajero una memoria. Soy Cristian Rodríguez Domínguez, te invito a subir a nuestro taxi. Esto es Podcast Taxi Patrimonio, un viaje por nuestra identidad y emociones a través de la historia. Muy buenas tardes, los invitamos a esta experiencia que iniciamos, denominada Taxi Patrimonio. Es un viaje que vamos a recorrer nuestras más profundas emociones y nuestra identidad. Hoy nuestro taxi viaja al sur, a aquel sur profundo, para desenterrar el enigma de Monteverde y las teorías del poblamiento americano. ¿Fue de verdad el asentamiento más antiguo de América? ¿O la ciencia acaba de reescribir la historia? Soy Cristian Rodríguez Domínguez y hoy encendí el motor para viajar miles de años al pasado, directo al sur, en la región de los lagos. En este primer viaje nos detendremos en el sitio arqueológico Monteverde, un humedal que durante décadas destruyó la teoría de que el ser humano llegó a América primero por el norte. Pero hoy enfrenta una controversia que podría cambiarlo todo otra vez. ¿Quiénes fuimos? ¿Cuándo llegamos realmente? El taxímetro ya está corriendo. Y para conversar sobre este interesante tema, qué mejor que invitar a un gran amigo, don José Saavedra Zapata, 15 años de amistad. Así que, don José, muchas gracias por asistir a este primer episodio de Taxi Patrimonio. Gracias a ti. Don José es un destacado antropólogo chileno especializado en arqueología, etnografía y patrimonio cultural del pueblo mapuche. Su trayectoria profesional, su amplia trayectoria profesional, se concentra en la región de la Araucanía, donde se desempeña como investigador y académico. Como arqueólogo ha participado en diversos proyectos, entre ellos desde el año 1977 como investigador permanente del complejo arqueológico Monteverde, que replanteó, tal como se señalaba anteriormente, el paradigma del poblamiento americano. Es autor y coautor en 9 libros y 22 artículos en revistas indexadas. Su última publicación es del libro Chemamul, junto al artista visual Eugenio Salas, prologado por el destacado investigador norteamericano Tom Dirigey. Don José, bienvenido, y comenzamos este viaje miles de años hacia atrás para ir en busca de que nos releva el sitio Monteverde. Para partir, don José, si nos pudiera ilustrar a las personas que están viendo, que nos están acompañando hoy día a través de las distintas plataformas, una de ellas el YouTube Taxi Patrimonio, ¿por qué es relevante el descubrimiento de Monteverde más allá de los datos de años que se indican? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradezco la invitación a mi amigo Cristian Rodríguez, arquitecto, y al programa Taxi Patrimonio. Muy contento de estar acá. Bueno, respecto de la pregunta, más allá del fechado del sitio, que debo decir de que atrae la atención en general a la gente, los sitios arqueológicos en el mundo entero, ¿no? Por cuán antiguos son. Siempre es como lo que atrae, ¿no? Y también la monumentalidad, las pirámides, etcétera, hay tantos ejemplos en el mundo. Pero en este caso particular, Monteverde no tiene una monumentalidad visible, es un sitio de poblamiento primeros humanos en América. El fechado, claro, es importante porque define todo lo que tiene que ver con el poblamiento en sí, en qué momento fue, la controversia, el paradigma de la ciencia en ese sentido que está en juego. Pero como este programa está enfocado al patrimonio y es uno de los grandes temas que estamos desarrollando hoy en día, especialmente en Monteverde, es buena la pregunta en el sentido de poder recordar de que más allá de la antigüedad de un sitio arqueológico o de los materiales que nos presenta como evidencia de la cultura material, es importante parar a pensar ¿para qué? O sea, ¿para qué ese sitio? ¿Para qué representa para la humanidad?
Y uno de los elementos importantes es que Monteverde nos hace reflexionar, digamos, no solamente a la comunidad científica, que es la primera llamada a dar a conocer el sitio de la humanidad, muy seriamente, como acostumbra la ciencia a presentarse, ¿no es cierto? Y por lo tanto, pareciera ser que el resto de la comunidad que no es científica queda al margen. El problema con Monteverde, más allá de la fecha, es que tenemos que reconocer que nos permite iniciar un proceso de reflexión a toda la humanidad. Está al servicio de la humanidad desde el punto de vista del patrimonio. Por lo tanto, Monteverde viene a poner en jaque un poco esa invitación que se le hace a la ciencia a tender un puente hacia la comunidad no científica, de poner en valor los sitios arqueológicos, sobre todo los más trascendentes para la humanidad, y la responsabilidad mayor queda con la propia ciencia a veces para tender ese puente, pero a lo mejor no estábamos muy preparados, ¿no? Este sitio fue hace 50 años atrás iniciada su investigación científica, no sabíamos la relevancia y la trascendencia del sitio mismo, y no estábamos preparados, y hoy día tímidamente estamos tratando de poder dar a conocer el sitio en el sentido de su valor patrimonial. O sea, la gran importancia de Monteverde en ese sentido radica en la reflexión para toda persona que no sea científico en función de qué significa, para qué sirve Monteverde para la humanidad hoy día. En ese sentido, don José, ¿cómo fue en el mundo científico y su resistencia de evaluar dos evidencias que claramente son distintas para sustentar una teoría de poblamiento? Por un lado, basada en la punta de proyectil, y otra, en el caso particular de Monteverde, de un asentamiento que desde el punto de vista de la dimensión entrega mucho más información que es necesaria en una ciencia como la antropología, la arqueología, y que develó este misterio. Bueno, el problema radica en que Monteverde es un sitio excepcional, ¿no? Y es un sitio maravilloso también al mismo tiempo, porque representa la oportunidad para la ciencia de ver más allá de las ideas tradicionales que se tenían, el paradigma tradicional con que se interpretaba el poblamiento americano. Es un sitio excepcional porque está, entre comillas, solo, o sea, en el sentido de que es un sitio que rompe todas las evidencias clásicas que acostumbraban los arqueólogos de poblamiento americano, que es un área muy especializada dentro de la arqueología, a profundizar en esa materia, pero a raíz de una teoría general que regulaba toda esa visión. Esa teoría se llama la teoría Clovis, producto de una forma de entender ese periodo de vida, de cuando ingresan los primeros humanos a este continente, desde el Asia, y todo se interpretaba a la luz de esa teoría Clovis, ¿no? Que es muy antigua también y está vigente igual. Hay sitios Clovis, nadie ha desconocido eso, pero todo pasaba por allí, al punto de la controversia ha suscitado que se denominaba hasta la policía Clovis, ¿no? Porque las autoridades en la materia no podían visualizar la posibilidad de que hubieran otros sitios mucho más antiguos y que no se rigieran bajo, como usted dice, bajo esa forma de ver, digamos, la evidencia material que es en base a las puntas de proyectil Clovis, o sea, un paradigma basado en la subsistencia económica de los grupos humanos de esa época, para poder subsistir. ¿Por qué? Porque generalmente los sitios en Estados Unidos, en Canadá, en Norteamérica en general, en México, son de ambientes que no permiten tener mayores evidencias, ¿no es cierto?, que son sitios de caza, donde están las evidencias cómo se faenan los grandes animales, etc. Y toda la especialidad fue enfocada a la cultura material, desde el punto de vista de la especialidad, digamos, en arqueología sobre los restos arqueológicos. No había la posibilidad de poder ver otro modo de acción de los seres humanos en esa época. Y resulta que aparece el sitio Monteverde en el otro extremo del continente y rompe esa idea tradicional porque en primer lugar es un sitio de campamento.
donde ya es posible detectar a los seres humanos que están detrás de ese punta proyectil. Una organización social muy compleja, muy interesante, donde empezamos a vislumbrar al ser humano a través de otros atributos de la cultura material, no solamente la punta proyectil. Claro. También hay cultura material de ese tipo en Monteverde. También hay tradición, digamos, de evidencias de casa, ¿no? Claro, una tradición constructiva, por llamarlo. Correcto, pero no era lo principal. Claro. Es muy complejo el sitio, no es lo principal, la casa, ni es un sitio de faenamiento de grandes animales tampoco. Entonces se rompe ese molde tradicional, por lo tanto es un sitio también que está en un ambiente de un bosque húmedo, típico del periodo pleistoceno tardío que se denomina, donde ese ambiente de humedad excepcional, por un motivo extraño de la naturaleza, posibilitó que a través de una capa que se llama turba, que es como una especie de chocolate así que aparece a una determinada profundidad, selló toda la cultura material, una membrana que la cubrió, y que eso es excepcional, porque eso hasta el momento no se ha visto en otros sitios. ¿Cuál es el problema Monteverde? Que para poder aceptarlo desde un inicio, 50 años atrás que están en eso, hay que tener 2 o más para comparar. Y resulta de que no hay otro Monteverde, mientras que hay muchos sitios Clovis, decenas. Entonces, claro, aceptar de otro modo que el ser humano vivía de otra manera y vivía en una época, por los fechados radiocarbónicos, que fueron muchos fechados, muy sólidos, aceptar que vivía en una época más antigua que el poblamiento Clovis era muy difícil, y todavía lo es, sobre todo para una tradición científica que basó todo su esfuerzo de ciencia e investigación, toda su vida, las autoridades, digamos, en ese sentido en la materia, decir de la noche a la mañana que es posible que Monteverde fuera un sitio arqueológico excepcional. No había modo de compararlo con otro, y hasta el día de hoy. Además que quizás también hay que añadirle otro componente que es un tema generacional. O sea, había toda una sociedad que había definido, ya estableció un paradigma, que era la teoría de Clovis. Pero surgen un grupo de jóvenes en el sur de Chile que de alguna manera empiezan a indagar, investigar, y también obviamente como jóvenes van a, estamos hablando hace 50 años atrás, contradicen toda esa teoría que ya está instalada. Entonces, correcto. Sí, en esa época éramos un grupo de muchachos que comenzamos. Yo tenía 18 años cuando comenzamos allí. ¿Usted está estudiando antropología? Yo estaba estudiante de antropología, y es bien interesante que fue un grupo, además un grupo de especialistas científicos, que no apareció de la noche a la mañana, que se fue conformando, ¿no? Hasta llegar a un grupo multidisciplinario de 80 especialidades. Pero al inicio fue un grupo de antropólogos, estudiantes de antropología, liderados por un joven doctorado en antropología, que era Tom Dilleje, que es el director del proyecto, y que en ese año debiera haber tenido unos 30 años, Tom. Yo tenía 20, un poquito menos, y nos encontramos allí en ese sitio, y es interesante porque la arqueología es una forma de poder comprender, ¿no es cierto?, la cultura material del pasado, pero no por eso deja de ser antropología, claro, que es el estudio, ¿no es cierto?, de la conducta humana, de la naturaleza humana. Antropo es ser humano, logía es estudio. Engloba una serie de disciplinas y entre ellas la arqueología. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque de algún modo marca la forma de entender la cultura material, especialmente los arqueólogos, y en ese tiempo éramos una serie de personas que teníamos una formación hasta el día de hoy en antropología, y Tom era un doctorado en antropología hasta el día de hoy. Lo que pasa es que se habla de la arqueología en un sentido más bien de especialidad. Y bueno, en esos años el sitio Monteverde no era comparable. Puedo decir una pequeña anécdota en ese sentido. Dentro de la amplia gama de artefactos extraños y raros y valiosísimos que aparecieron en Monteverde, incluyendo otros rasgos como unas pisadas humanas, 3 pisadas humanas y varios otros más, apareció la cultura material. O sea, eran expertos en utilizar la madera del bosque en 14.500 años, esas personas que vivían allí. Entonces dentro de ello aparecieron de muchos restos de madera,
y entre ellos apareció una lanza de madera, que hasta el día de hoy está entre los materiales que se guardan en el laboratorio de arqueología en Puerto Montt, en la carrera de antropología. Entonces, estábamos Tom Dilegé estaba en la Universidad Austral mostrándole esa lanza a un experto que había llegado, que el experto en ese tipo de sitio, poblamiento temprano. Le estaba mostrando todas las evidencias, hablando del año 1979, por ahí, cuando recién empezó la fricción y ver, digamos, de qué se trata ese sitio tan espectacular para llegar y aceptarlo de la noche a la mañana. Entonces este señor empieza a poner en duda y mira la lanza y dice muchas opiniones técnicas, desde el punto de vista arqueológico. Estaba con la punta quemada. Hoy día se sabe que los romanos, por ejemplo, quemaban la madera para hacerla más resistente en el tiempo. Y esa lanza está quemada en su punta. Era una lanza de madera larga que la utilizaban para seguramente caza mayor o para un gonfoterio, claro, un mastodonte que estaba enterrado. Un poco, la fauna no tenía las dimensiones que hoy día tiene. O sea, no, para nada, fauna extinta. El gonfoterio está, o sea, el tamaño de un mamut, un elefante. Como un elefante antiguo, claro, como un elefante antiguo. A pesar de que no era caza, habían restos de evidencia que también esas personas cazaban animales a lo mejor heridos. Bueno, la cosa es que respecto de la excepcionalidad del sitio, empieza a colocar en duda. Entonces Tom le pregunta, con todo el respeto que se merece la autoridad en la materia, reconociendo, digamos, la especialidad del doctor en arqueología probablemente ahí en ese tiempo, le dice, perdón, le dice, respecto a su opinión, ¿cuántas lanzas como esta usted ha visto en su vida de sitios arqueológicos, de cualquier parte del mundo? El hombre la mira por todos lados, guarda silencio un rato, y la verdad es que ninguna, le dice. Ah, ya, le dice. No le dice nada más Tom. Claro. Entonces eso refleja de que casi el 100% de la cultura material que ahí existe, que es excepcional, que un rato más podemos conversarla más en detalle, no tiene comparación. Entonces ese es uno de los grandes problemas por cual se debe entender de que la reticencia de los especialistas mundiales, especialmente en Norteamérica, en Chile, que son muy pocos, en ese tiempo casi no consideraban a Monteverde, no querían aceptar el sitio, porque no había punto de comparación. Claro. Era algo nuevo que de repente había aparecido dentro del ambiente especializado de la arqueología de hombre temprano en América. Y en ese contexto, don José, ¿qué otro elemento se puede encontrar? Porque también se habla de que había un desarrollo que era quizás una aproximación bastante consolidado, el tema de este asentamiento, esta especie de elemento constructivo. Había también cierta jerarquía en el entorno, cierta espacialidad, un fogón, había nudos. ¿Qué otros elementos quizás para la gente que nos está viendo, se pudiera ilustrar cómo era la vida hace 13.000 años atrás? Bueno, Monteverde es un sitio que está como a 30 kilómetros de Puerto Montt, hacia el sur, en la cuenca del Maullín, el río Maullín, en un ambiente hoy día, digamos, que tiene un poco de bosquecillo, restos, pero no ha cambiado mayormente el clima como era en esa época, templado, lluvioso, y la verdad es que está a la orilla de un arroyo, que se supone que en esa época tampoco cambiaba mucho la forma que tenía, ¿no? Y la dinámica. Eso por estudios especializados que se han hecho, ¿no? Sobre cómo se conformó el valle. Y bueno, es un sitio campamento habitacional. Estamos hablando de un campamento que, después de ver todas las evidencias y analizarlas, llegamos a la conclusión, después de muchos años, ¿no?, de que representa un campamento estacional. Lo más probable, no vamos a saber nunca la verdad absoluta porque no estamos mirándolo, pero a través de la evidencia material llegamos a la conclusión que puede haber sido un campamento de un uso esporádico a través del año o todo el año, estacional todo el año o a través de distintos periodos en primavera, invierno, otoño, verano. Eso no se ve en arqueología, un sitio así. La complejidad da cuenta de la forma íntima de conocimiento que tenía el ser humano en esa época, en ese campamento, de todo su medio ambiente. Hay rastros de evidencias, por ejemplo, de plantas medicinales, de 70 taxones de plantas, entre ellas 20 medicinales, bien comprobados, con especialistas mundiales y especialistas, muchos especialistas también de talla internacional, de la misma Universidad Austral. De hecho, nuestro geólogo del sitio, digamos, oficial es de la Universidad Austral, el doctor Mario Pino. Entonces,
sucede de que podemos ver de que lo principal de Monteverde es la excepcionalidad del sitio en términos de conformación de una banda de no más de 25 o 35 personas, máximo 40 personas. Ya. Bueno, entonces lo que caracteriza la vida de ese campamento era la relación que tenía con el medio ambiente especializada y la forma de organización social. O sea, por lo que encontramos por las evidencias, hay un área extensa que se determina como área habitacional, ¿no es cierto?, con una especie de toldos grandes, que eran restos de las mismas pieles de los probablemente el gonfoterio, que se le llama, ¿no?, el mastodonte, que utilizaban la gente de esa época para ponerle alrededor como los toldos tehuelches de Argentina, ¿no?, algo similar. Sí. Y otra área, a unos 30 metros, de otro tipo de complejidad, donde probablemente tenían un uso especializado, actividades especializadas para poder construir, diseñar, mantención de todas sus herramientas que tenían, digamos, en esa época, distintos tipos de herramientas líticas que le llaman en arqueología, ¿no? Y era un toldo pequeñito, y donde se encontraron restos, bolos, digamos, de hierbas medicinales, que se han hecho análisis a través de especialistas en la materia, en que sale, digamos, toda la impronta bucal de la dentadura. O sea, está confirmado de que, y varios bolos, que estaban mascándose por personas. Y era un conjunto de plantas medicinales mezclada con algas también de la costa. Y algunas de esas plantas también alucinógenos que se utilizan hasta el día de hoy. Los boldos se utiliza por la machi, por ejemplo, en la cultura indígena del sur, mapuche. Bueno, entonces eso hace decir de que era un área especializada de actividades. En la otra área residencial, con fogones, la tecnología extraordinaria para poder construir las viviendas, donde seguramente del bosque traían distintos tipos de maderas, ¿no? Botaban los árboles, principalmente guaye, guaguán, que se llama también, notofagus, etc. Esos son los principales que lo utilizaban, y levantaban tipo carpas, donde ponían, digamos, estacas, donde amarraban con una especie de cuerdas hechas con juncos. Todas esas cuerdas y todos esos amarres se analizaron por especialistas. Se han detectado como 6 tipos de nudos, como quien dice los nudos marineros, ¿no? Claro. Hay distintas variedades de nudos. Pisadas humanas, fogones, todas las actividades es algo extraordinario para un sitio arqueológico de 14.500 años. Una organización social compleja. Entonces, descubrir eso en contrapunto a otros sitios de poblamiento temprano que hay como en esa época el que más sonaba, digamos, en la academia era Tahuatahua, que está en la zona central. Claro. Pero ambientes desérticos. No había esta complejidad, solamente habían lo que usted dijo al inicio, las puntas de proyectil, ¿no? Y entonces la tendencia de los especialistas es comparar con la teoría que viene de Norteamérica, la teoría Clovis. Y resulta que en Monteverde toda la industria lítica, que son más de 600 líticos igual, no es Clovis. Es de muchos tipos diferentes, muy raros, muchas materia prima exótica que viene de kilómetros, cientos de kilómetros de distancia probablemente también, pero no es Clovis. Entonces eso automáticamente choca con el paradigma Clovis. Y por eso se dice que Monteverde es un sitio paradigmático, un sitio, digamos, que rompe con el establishment de interpretación académica y científica de la época. Y nosotros lo comprendemos, pero tuvimos, digamos, que de algún modo pagar el precio de ello. Y en ese contexto, don José, este joven estudiante de la carrera de antropología, que lo invita este docente, Tom Dilligay, a ser parte de este hallazgo, claro, que puede haber sido uno más. ¿Qué significa para ustedes después cuando ya tienen se inicia todo este proceso que fue muy contracorriente de impulsar o validar el sitio de Monteverde, cuando ya es aceptado como
como un sitio bastante inusual y que rompe el paradigma de esa teoría de Clovis. ¿Qué significa para ustedes que parten como cualquier joven que busca ir nutriendo el aprendizaje hasta llegar y ser parte de esta acción científica? Bueno, digamos, en una reflexión en el tiempo, porque fue hace 50 años. Entonces uno comprende muchas cosas y reflexiona en función de lo que tiene que ver con el aspecto formativo de la disciplina, tanto en arqueología como en antropología. Y se da cuenta de muchas cosas, se va dando cuenta a través de Monteverde de cómo funciona ese establishment de interpretación científica, que no es solamente como un sitio paradigmático, todos los paradigmas que se rompen en ciencias para reemplazar por otro paradigma. Y así va avanzando la ciencia. Entonces nosotros tuvimos que, como decía anteriormente, pagar el precio de ello. Y tuvimos que reflexionar qué cosas son las que hay que mejorar, ¿no? En esta formación del especialista, del estudiante en esos años. Y bueno, nosotros invitamos personalmente a autoridades de la materia. Yo me acuerdo especialmente que era un estudiante cuando fui en esos años de pugna. La primera presentación oficial en escena académica del sitio Monteverde lo presentó Tom, especialmente, y un colega, un compañero de trabajo mío en ese tiempo presentó también un análisis de la litología, y fue hecha en el congreso, el 12º Congreso de Arqueología que se hizo en Valdivia. Ahí lo hicimos. Y polémica que de alguna manera cuestionaba la data de Monteverde. Correcto. Surgió también toda una respuesta que fue bastante transversal de cuestionar ese estudio. A mí me llamó mucho la atención porque también tuvo un componente de carácter científico la respuesta, pero también desde el punto de vista de la comunidad, el mundo político, el propio alcalde, el gobernador de la región de los lagos salieron a defender el mérito de Monteverde. Entonces yo creo que en ese aspecto, ¿qué opinión le deja ese artículo que de alguna manera también fue cuestionado porque, dicho tal como señala usted, no hubo una presencia de los autores de ese artículo en el sitio Monteverde? Concurren muchos factores por los cuales el sitio Monteverde fue complejo en su aceptación oficial, formal, especialmente por la comunidad científica en Chile. Muchos aspectos que no voy a referir en detalle, pero pienso de que sí se comprende, porque cuesta entender, digamos, era un grupo de antropólogos, ¿ah?, formados por un doctor en antropología, un doctor que es estadounidense, no es chileno, aunque Tom tiene la nacionalidad chilena en este momento y el reconocimiento de toda su contribución. Hay muchos factores, claro, pero no tiene por qué influir un poco en lo que es el sitio en sí, claro, ¿no? No debiera influir. El valor. Pero el problema es que en ciencia, la ciencia se hace por seres humanos, pues. Y el científico no está exento, digamos, no está blanco, no es una blanca paloma en ese sentido, y pasa por su vida como académico, científico, una serie de factores que lo hace tomar una opinión o una claro, y nosotros comprendemos eso. Pero lo que sucedió hace poco, con el tema de la revista Science que se publicó y se colocó en duda, era como si Monteverde hubieran pasado 40 años sin haber investigado el sitio, sin haber ya estudiado todas las publicaciones científicas, que fueron enormes. Las más grandes fueron 2 grandes textos, en total más de 1000 páginas, publicados por Smithsonian en Estados Unidos. Entonces, pareciera ser que no conocían el sitio. Y un reconocido investigador de la Universidad Católica hizo el esfuerzo de poder hacer una versión distinta y dar la tendencia de que era una objetividad que era necesario, pero para un sitio que pasaron 40 años sin haberse hecho eso. Cuando se le preguntó por qué no se hacía antes, decía porque todavía no estaba la masa crítica académica en Chile para hacer eso. La masa crítica estaba en todos lados. Siempre los sitios, digamos, polémicos o paradigmáticos son visitados. De hecho, Tom Dilige, una de las características que tiene dentro de varias, valiosísima en su formación, es visitar los sitios.
él conoce la mayoría de los sitios, digamos, que son paradigmáticos o que tienen problemas, él los ha visitado personalmente, en Brasil, en Uruguay, en todos lados, de a su propio costo, ni siquiera a veces espera que lo inviten. Entonces acá en Chile no ocurrió eso. Y hubieron una generación joven que se fue al extranjero a doctorarse y que regresó, y a uno de ellos, junto con un doctorado estadounidense, que es defensor de Clovis, se le ocurre lo que ocasionó ese artículo, digamos, de Surowell, Todd Surowell, que es el autor, digamos, y César Méndez y compañía acá en Chile. La verdad es que nosotros lo tomamos desde un inicio como la necesidad de contestarlo, por supuesto, generó mucha confusión, y como se fue, digamos, en redes sociales el tema, más que en la comunidad científica. Y en medio de comunicación también, porque tuvo amplia difusión. Claro, amplia difusión, y nosotros estábamos preocupados de poder programar y preparar la respuesta científica, porque a fin de cuentas estaba cuestionando el valor científico del sitio. Entonces nos demoramos en contestar. Y eso provocó de que se dio un margen de revuelo en redes sociales. De validación, en teoría. Claro, y llegó, digamos, a la comunidad no científica, o sea, al público en general, que se empezó a hacer eco, porque era 40 años hacia atrás que no se conocía mucho Monteverde, que ese fue el gran, entre comillas, pecado, digamos, de nosotros, de no tener los elementos. Bueno, mucho tiempo lo reclamamos, pero en Puerto Montt las autoridades que tenían que acompañarnos en ese viaje tampoco hicieron eco, hasta el día de hoy día sí. Entonces todo eso ocasionó de que de repente dijeran, un sitio muy importante, realmente que está en la línea de ser declarado Patrimonio de la Humanidad, pero de repente un estudio serio, científico, lo pone en duda. Eso por primera vez, y no era por primera vez. O sea, ya todo lo que dijo ese grupo de científicos ya había sido considerado desde el año 78, con muchos geólogos, etcétera, hasta el punto que muchas cosas que dicen allí no son ciertas, no en el sentido que haya sido como una mentira, no es eso, sino que simplemente el análisis científico, la metodología de terreno, la técnica, no fue la adecuada. Entonces, la respuesta científica y toda la explicación de por qué, digamos, eso no es así, ya lo dio Tom hace poco, sigue dando conferencias en ese sentido, en YouTube se puede encontrar, con el doctor Mario Pino. Yo no quiero entrar en ese detalle porque... está disponible esa información. No, y en estricto rigor le corresponde a ellos. Claro. Yo le tengo mucho respeto en ese sentido, y me enseñaron a tener ese respeto y esa ética. Y el efecto que produjo ese artículo que fue ampliamente difundido en distintos medios de comunicación también amplificó, permitió llegar a otro público que no estaba habituado, que no estaba en conocimiento del sitio Monteverde. Especialmente desde el punto de vista, como su programa está enfocado en el valor patrimonial, especialmente del valor patrimonial que el sitio empieza a tener para la comunidad local. Claro, exactamente. O sea, toda la ciudadanía de Puerto Montt, incluyendo las autoridades, debo agradecer, debo reconocer, y todos los que están involucrados, especialmente Tom y Mario Pino, reconocer el apoyo de las autoridades que dijeron, no puede ser esto. Le vamos a dejar la responsabilidad a los científicos que respondan, pero seguimos con Monteverde. Entonces, debemos dar el agradecimiento a la comunidad local, a los vecinos, a la Junta Rural de Monteverde, a las comunidades indígenas, que todo el mundo ahora está preocupado de poder seguir aportando, fortaleciendo lo que significa el valor excepcional del sitio Monteverde. Y en ese contexto, don José, yo lo quería llevar que sea un plano más personal, porque usted en conversaciones previas me había señalado que habían sido 4 estudiantes de antropología que habían participado inicialmente de este sitio Monteverde. Hoy día es toda una vida casi en conjunto, hoy con una relación de pares, pero también ha surgido una amistad. ¿Cómo los marcó? Porque igual los marcó a todos, o sea, desde Tom Dirige, Mario Pino, José Saavedra, ustedes ya son casi amigos ya. Bueno, Monteverde es un sitio que para los que vivimos el proceso, digamos, de participar de su descubrimiento, y hasta el día de hoy seguimos trabajando en excavaciones en otro sitio aledaño, Monteverde 1. La verdad es que es parte, como bien dicen en algunos textos especializados en la academia, dicen, ¿no?, ciencia y vida. Es parte de la vida de uno. Yo de muchacho, a los 18 años, conocí a Tom y le dije directamente que quería formarme y conocer en arqueología más allá de las aulas. Él me estaba haciendo unas clases de metodología, teoría y método en arqueología, me hacía clases.
Y él se subió, digamos, a un bus en Valdivia. Yo estaba en el mismo bus, se sentó a mi lado, y yo le dije de inmediato que quería conversar con él porque ese era mi interés, formarme y todo, pero no en las aulas solamente. Y estaba en primer año de antropología. O sea, eso rara vez lo hace una persona, claro, pero era tanta mi vocación hasta el día de hoy, ¿no? Que le dije, claro, entonces Tom me dijo, si usted tiene interés, verdadero interés, me dijo, porque es un tema serio, vaya al museo en ese tiempo, ¿no es cierto?, histórico y antropológico que hay en Valdivia, en la tarde, después que tengamos las clases. Y ahí comenzó la relación, me fui inmediatamente después de las clases y llegando allí preparamos y todo, la primera expedición que hacía el año 1977, en el verano, que partimos a Monteverde. Fueron 4 los estudiantes que comenzamos y quisiera nombrarlos a modo de homenaje. Bueno, uno de ellos está en Venezuela trabajando, se casó con arqueóloga y sigue trabajando en arqueología, antropólogo Tomás Águila. Patricio Sanzana, que con los años saliendo egresado recién, o sea, saliendo egresado, jubilado de la CONADI, toda su vida en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, también compañero en ese tiempo. Nelson Chuenque, que abandonó la arqueología y se dedicó al arte, a la música, lo conocen mucho por ese lado, que era estudiante de antropología igual. Los 4 comenzamos, en ese y Gastón Muñoz. Y así muchos más se fueron sumando, antropólogos, muchos más de Santiago también, Pilar Rivas, Carlos Ocampo, Carolina Agüero, Angélica Cardemil, también antropóloga, se fueron sumando, que eran de Santiago. Pero al final quedé yo, nada más, porque se fueron, algunos han fallecido, y todo ese conjunto de jóvenes, hoy día que vamos a tener ya próximo a los 70 años, seguimos. Yo soy el único que sigo, digamos, en ese sentido con Tom. ¿Y han excavado también, han trabajado incluso en la provincia de Mayeco? Hemos trabajado en otros proyectos con Tom. Tom me ha formado literalmente toda mi vida como arqueólogo y me ha invitado a proyectos de investigación multidisciplinario. He trabajado en el proyecto Huacaprieta, por ejemplo, en Perú. Y acá en Mayeco, en todo el 30 años trabajando en la problemática de la organización inicial del Valle Purén Lumaco, ¿no es cierto? Entonces finalmente es una relación de amistad y de mucho respeto, mucho cariño. Por lo tanto yo sé, como se dice tras bambalinas, lo que Tom ha ganado y lo que Tom ha perdido. Y no solamente Tom, el resto igual. Y eso sucede, es normal en un sitio paradigmático, en este caso Monteverde. Ha pasado con otros grandes sitios arqueológicos en el mundo, la vida que hay detrás. Y bueno, y eso seguramente algún día puede que se sepa, pero Tom llegó a Monteverde, tenía 30 años, 29, yo tenía 19. Entonces ahí sufrimos mucho del punto de vista, inclusive físico. Yo tuve allí un problema gravísimo, por las aguas servían, no había para tomar agua, fui el único que se me olvidó en esa época tomar pastillas de carbón, entonces tuve un problema grave con amediasis que me dio, estuve en el hospital mucho tiempo. Y así muchas cosas y experiencias de vida. Pero ha marcado. Pero lo principal es que me marcó en el hecho de poder entender cómo es la formación en el desarrollo, la formación personal de uno, en la formación de una disciplina científica. En este caso la arqueología. Y lejos de poder desilusionarme, me ha hecho tener una fuerza de voluntad, una reflexión, una buena voluntad para aceptar a todos, y que cada cual tiene sus intereses y es válido. Y ese grupo humano seguimos adelante. Pequeño grupo humano, pequeño núcleo, y se han sumado últimamente otras personas muy valiosas desde la Fundación Monteverde. Eduardo Alvar, Jorge Guzmán, personas valiosísimas que están en otra etapa dentro de lo que es patrimonio para poder declarar patrimonio de la humanidad Monteverde. Y formar un grupo de expertos con la ciudadanía local y con las autoridades. Entonces se han sumado a todo lo que era el grupo científico de AS. Y que es interesante que partimos como antropólogos todos. Claro, eso es el principal mérito. Y en ese contexto quizás parece un poco contradictoria la pregunta, pero ¿cuál es el futuro de Monteverde y la importancia para el patrimonio? Entendiendo que esta polémica última aunó criterios en torno a, desde la comunidad, desde el mundo político, desde el mundo científico, académico también, en la defensa de Monteverde. ¿Cuál es el futuro hoy día de este importante sitio también para el patrimonio?
Yo creo que es un futuro muy prometedor, porque como todo De hecho, ahora... hay una fundación en Monteverde. Claro, está la fundación que está pasando los primeros 10 años, esa fundación del año 2000 con Eduardo Olvar a la cabeza, pasó a una estada superior ahora, la misma fundación, próximos 20 años, y hay arqueólogos profesionales que están en la fundación también. Yo en lo personal estoy encargado del equipo técnico del área de patrimonio y del área de arqueología. Entonces el futuro es consolidar a Monteverde en que es, como ya se consolidó, pero es poder dar a conocer que es una ventana o una puerta, mejor dicho, para poder investigar otros sitios a futuro y empiece no solamente a estar aislado, que tenga muchos sitios, muchos Monteverde que deben haber ahí, obviamente los hay. Pero será... ¿Actualmente cuántos sitios son? Son 4. En el complejo Monteverde ¿Sí? son 4. ¿Cuáles Son son? 4. Monteverde 2, que es el que estamos conversando, y al frente, al otro lado del arroyo, surgió Monteverde 1, que es más profundo los niveles y que tiene muchos problemas porque hay que probar mucho y es un nivel mucho más profundo y en edad mucho más cuestionada porque no hay paradigma en ese punto, pero sigue siendo pre-Clovis. Estamos hablando de 18.000 años, estamos hablando de 22.000 años, estamos hablando de 33.000 años. Y Tom lo ha publicado, pero él mismo ha dicho de que no tiene la confianza todavía para poder, digamos, empujarlo como un gran sitio. Algún día va a ser, y el que tenga interés lo va a hacer, pero el gran valor de Monteverde en ese sentido, el futuro que tiene es patrimonial. O sea, si va a saltar como sitio de patrimonio de la humanidad... Eso está en proceso. Está en proceso, algunos años por lo menos, pero lo más importante que hay que reconocer es que el patrimonio de la humanidad, en este caso Monteverde, se define por la reflexión que hace la comunidad científica y no científica en función de qué es lo que es el patrimonio. Y el patrimonio esencialmente, en esencia, es memoria. Claro. Memoria por voluntad de querer reconocerlo y memoria por sumarse, o sea, memoria colectiva. Es la memoria colectiva de los seres humanos que reconocemos que ahí están nuestros ancestros. Todas las comunidades indígenas, los no indígenas, porque seguramente tenemos las mismas carga genética, ¿no? Y ese es un estudio genético que se está haciendo fuerte. Y resulta de que tenemos que reconocer que para poder valorarlo como patrimonio tenemos que pensar, ¿y para qué sirve entonces Monteverde? Y lo fundamental de Monteverde es que nos sirve para la reflexión patrimonial. O sea, si no tenemos la memoria hace 14.500 años, no de qué fue Chile ahí, sino que la humanidad, porque nos da una idea de cómo... Es un fragmento del inicio de la humanidad. Un fragmento, cómo se relacionaba con el ambiente, claro, como el problema hoy día de cambio climático y de medio ambiente, y cómo se relacionaba como seres humanos también. Porque eran grupos pequeños que no tenían mayores problemas probablemente para poder subsistir. Todo eso se ha ido perdiendo. Hoy día hay crisis en la familia, hoy día hay crisis con el ambiente, hay crisis por todos lados, pero hace 14.500 años probablemente la crisis era cómo se la subsistencia, claro. Pero sí la hicieron muy bien, personas muy inteligentes, ¿no? Y con una sensibilidad muy grande. Hemos perdido la sensibilidad hoy día. Bueno, todo Monteverde significa un ejemplo, no significa una enseñanza. Y eso es patrimonio, eso es memoria. O sea, cuando le preguntan a Tom, diles que se lo preguntaron alguna vez, ¿y para qué nos sirve Monteverde? Una gente local, Tom dijo, ¿para qué te sirven tus abuelos? Entonces lo que tenemos que reconocer que Monteverde es el patrimonio de la humanidad representado en la memoria de los ancestros. El que no tiene ancestros, usted partió agradeciendo, ¿no es cierto?, la memoria de nuestros ancestros acá, cuando hablaba de patrimonio. Y eso significa Monteverde. Y eso está comenzando a trabajarse y a reconocerse. Y ese es el futuro de Monteverde. Qué bien. Don José, como para ir cerrando este primer episodio de Taxi Patrimonio, y que busca conectar precisamente la emoción con este concepto, la identidad, ¿qué mensaje le entrega usted a las nuevas generaciones? Porque una persona que se ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo de una profesión con la antropología, la arqueología, que conoce gran parte del sur austral de Chile, ¿cómo vislumbra y qué mensaje le entrega esto a los jóvenes? Bueno, el mensaje sería tanto, en primer lugar, a los que se preparan en las disciplinas científicas, ¿no?, en la academia, en la universidad, pero también a los que no están allí, que también son jóvenes, que no están en la academia, que están en la idea que decíamos del patrimonio, que nos pertenece a todos, no solamente a la academia. El mensaje sería que se prepararan bien, en consecuencia,
que tuvieran mucho conocimiento global y de síntesis, quizás no un conocimiento enciclopédico, más bien una visión de síntesis, que no se cerraran cuando ven, digamos, para los arqueólogos especialmente, nuevos hallazgos. No hay una sola manera de ver las cosas, pueden haber muchas. Y principalmente que trabajaran la parte de trabajo de terreno, de campo, ¿no? Ahí está el aprendizaje. Ahí está el aprendizaje, ahí está la formación. La formación todavía sigue siendo un problema que no se saca desde primer año a los estudiantes a terreno, sino que se espera, ahora en tercer año empiezan a salir, quizá en segundo, pero en mis tiempos salían al final, en quinto, cuando ya estaban haciendo la tesis y a terreno. Entonces, bueno, no sé, por alguna razón yo le conté que quería salir desde el primer año, que le pedí al profesor Dilige que me invitara y él me enseñó la arqueología del primer año porque me enseñó en terreno. El aula principal que tuve yo fue el trabajo de campo. El principal mensaje para las generaciones jóvenes, de estudiantes de arqueología en este caso, y se lo dije en terreno allá cuando nos visitaron los estudiantes de arqueología de Puerto Montt, que trataran por sobre todas las cosas de ir a terreno, de gastar mucho tiempo de su vida de formarse en el terreno, donde se ven todos los problemas de la arqueología. Se pone a prueba la praxis, se pone a prueba, o sea, la teoría está muy bien, porque tengo que tener, por analogía, por varios enfoques, digamos, de cómo entender la ciencia, ¿no? La epistemología, la comprensión global de todo, tengo que tener la teoría. Pero no me va a servir si yo no lo contrasto con el trabajo de campo. Claro. El problema que tuvimos ahora con responder a este documento que salió en SciAm, tiene mucha formación, a lo mejor los doctores que estaban ahí, pero no conocían Monteverde, no tenían el trabajo de campo de Monteverde. Y bueno, pecaron a lo mejor de desconocimiento, no les costaba nada decirnos, queremos conocer Monteverde, habría sido fantástico a lo mejor. Pero no se hizo, entonces eso tiene que sanarse en el sentido de recomendar a las generaciones jóvenes de que primero vayan a terreno y conozcan el sitio. Y después que estén trabajando y todo, que surjan con sus ideas, sus cuestionamientos, pero a partir de una experiencia real, objetiva en el campo. No se queden con el trabajo del aula, ¿no? Y yo recomendaría eso en cuanto a arqueología, también en antropología. También en antropología, en la ciencia social en general, un abogado sale excelente con honores y jamás conoce no conoce cómo funciona un juzgado. Claro. Entonces eso se aplica en todos lados, a un médico que de un primer año esté viendo qué está pasando con el tema de la salud. No todo es teoría. Y en mi caso, yo agradezco, digamos, haber tenido la experiencia de trabajar en Monteverde fundamentalmente por la formación, no por los conocimientos, que eso en un libro están, en los libros están los conocimientos, pero la formación está en la experiencia directa en terreno, en el campo. Muchas gracias, don José. Hemos llegado al final de este recorrido. Ha sido un viaje muy interesante, miles de años hacia atrás. Viajamos hasta las raíces profundas de Monteverde, recordándonos que nuestra identidad está hecha de preguntas que aún no terminan de responderse. Si te gustó este viaje por nuestra memoria y emociones, no olvides dejarnos tus estrellas. Suscríbete a las plataformas que están presentes en esta publicación, YouTube, Facebook e Instagram, y compartir este viaje con otros pasajeros. También dentro del enlace vamos a compartir el correo para que también nos cuentes tus historias, que pueden ser tan interesantes como esta y que quizás podemos dar a conocer en los próximos programas. Soy Cristian Rodríguez, este ha sido nuestro primer trayecto del podcast Taxi Patrimonio. El taxímetro se detiene por hoy, pero el viaje continúa en el próximo episodio con una historia tan interesante como la de hoy día. Quisiera agradecer también, finalmente, el espacio que nos brindó la Universidad Arturo Prat, sede Victoria, y también a César Huinchoyán por su colaboración y a Andrea Saavedra. Hasta la próxima. Muchas gracias. Síguenos en todas nuestras redes sociales y súbete a este viaje por nuestras emociones e identidad. Esto es Taxi Patrimonio. Acompáñanos.